Bueno, la historia de la iglesia empieza con, literalmente, una espera monumental. En lugar de lanzarse a la acción justo después de la ascensión de Jesús, los apóstoles reciben una orden un tanto inesperada: detenerse y simplemente esperar en Jerusalén. Así que hoy vamos a sumergirnos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, escrito por San Lucas. Y ojo, no lo veremos solo como una crónica histórica, sino como el verdadero inicio de una travesía absolutamente increíble que cambiaría el mundo para siempre. Empecemos. Imaginen esta escena por un momento. Un grupo reunido en un aposento alto, todos a la expectativa, esperando a que se cumpla una promesa. Lucas nos detalla esto con una directiva clarísima. Ahora yo voy a enviar sobre ustedes lo que mi Padre prometió. Y vaya que se cumplió. La llegada del Espíritu Santo es realmente el verdadero punto de partida de la Iglesia. Transformó esa espera silenciosa, casi tensa, en el motor absoluto de un movimiento a nivel global. Es como si hubieran encendido la chispa. Y el contraste aquí es asombroso. Pensemos en esto. Antes de Pentecostés, vemos a un grupo súper temeroso, estaban escondidos tras puertas cerradas, con una fe algo débil y, la verdad, a menudo envidiosos entre ellos. Pero, de repente, al recibir el Espíritu Santo, ¡bam!, ocurre una transformación radical. Esos mismos individuos ocultos y asustados se lanzan a predicar con una sabiduría y una valentía inquebrantables. Estaban dispuestos a enfrentar persecuciones e incluso el martirio, sin titubear ni un segundo. Un cambio de 180 grados. Claro, el día de Pentecostés trajo consigo todo este escenario de un viento estruendoso y lenguas de fuego, pero también nos deja un dato numérico que es fascinante. Ese mismo día, 3,000 personas fueron bautizadas en los alrededores del templo. Y saben, este número no es casualidad para nada. Refleja exactamente a los 3,000 que perecieron por la idolatría del becerro de oro en el monte Sinaí. Es literal el amanecer de un nuevo pacto espiritual, restaurando de un solo golpe lo que en su momento se había perdido. Entonces, con todo este nuevo impulso, empiezan a ocurrir señales milagrosas por todas partes. Por ejemplo, la curación de un hombre cojo justo a las puertas del templo. Pero hay que notar un cambio crucial aquí. A diferencia de Jesús, que actuaba por su propio poder divino, los apóstoles, como Pedro, actúan estrictamente como instrumentos. Cuando Pedro dice, en nombre de Jesucristo camina, deja súper claro que la autoridad proviene de una fuente superior. Básicamente, estaba marcando la pauta de cómo operaría esta nueva comunidad en adelante. Ahora, esta naciente comunidad vivía una generosidad verdaderamente radical. Vendían sus propiedades para que absolutamente nadie sufriera necesidad. Pero ojo, este nivel de compromiso era un asunto de vida o muerte. Literalmente. Cuando un matrimonio, Ananías y Safira, intentó engañar a todos ocultando parte del dinero de una venta, bueno, el resultado fue letal. Pedro dejó clarísimo que el engaño no era hacia los hombres, sino hacia lo divino. Y como podrán imaginar, esto dejó a la iglesia primitiva con un profundo y muy real sentido de reverencia. Como era de esperarse, el rápido crecimiento de este movimiento encendió todas las alarmas de las autoridades de la época. Esto llevó a prisiones y, por supuesto, a constantes amenazas de muerte. Pero es justo en este momento de crisis donde surge una de las advertencias más sabias de la historia, pronunciada por el respetado rabino Gamaliel. Su lógica era impecable. Él decía que si este movimiento era solo un invento humano, iba a fracasar por sí solo. Pero si venía de Dios, destruirlo iba a ser simplemente imposible. Y esa es una premisa que la historia pondría a prueba rapidísimo. Toda esta tensión llega a un punto de quiebre con San Esteban. Al desafiar las costumbres establecidas, él se convierte nada menos que en el primer mártir de la iglesia, siendo apedreado. Y, un detalle clave, todo esto ocurre mientras un joven llamado Saulo observaba la escena. A partir de ahí se desata una persecución brutal. Pero paradójicamente, en lugar de apagar o extinguir a la iglesia, esta persecución actuó como un viento súper fuerte sobre un campo fértil. Terminó esparciendo las semillas de este mensaje muchísimo más allá de los límites de Jerusalén. Y fue precisamente esa dispersión la que llevó el mensaje a lugares inesperados, como Samaria. Cuando Pedro y Juan llegaron hasta allá para imponer las manos y otorgar el Espíritu Santo, en lo que hoy conocemos como el sacramento de la confirmación, pasó algo increíble. Se rompió una barrera cultural inmensa. Ya no se trataba de una fe exclusiva para los judíos. La puerta se estaba abriendo, de forma irrevocable, para transformar a todo este movimiento en una fe verdaderamente universal. Volviendo a ese joven que presenció el martirio de Esteban, Saulo,
Él se convirtió en el perseguidor más feroz que tenía el movimiento. Pero, de repente, en su viaje hacia Damasco, todos sus planes colapsan. Queda cegado de golpe por una luz celestial y escucha una voz que desafía absolutamente toda su existencia, diciéndole: «Saulo, ¿por qué me persigues?». Esa ceguera física inicial fue solo el preludio de una nueva visión interior. Transformó al más grande perseguidor en quien conoceríamos después como el gran apóstol Pablo. Aunque seamos sinceros, el camino de Pablo estuvo súper lejos de ser fácil. La lista de las tribulaciones que pasó es simplemente asombrosa. Estamos hablando de encarcelamientos continuos, apedreamientos, 3 naufragios y fue castigado 5 veces con 39 azotes. Sin embargo, y este es un giro sorprendente, Pablo lograba encontrar un gozo inmenso en toda esa adversidad. Estaba totalmente convencido de que sus propios sufrimientos físicos tenían un enorme valor redentor para el bien de toda la comunidad. Y casi al mismo tiempo, Pedro experimenta un cambio de paradigma que iba a alterar toda la historia. A través de una visión bastante extraña sobre animales que la antigua ley consideraba impuros, recibe un mensaje fuertísimo y claro: lo que Dios ha purificado, tú no lo llames impuro. Así que, al dar el paso de bautizar al centurión romano Cornelio, se derrumba la última frontera. A partir de ese momento, el rebaño queda oficialmente abierto a toda la humanidad, sin ningún tipo de distinciones. De hecho, si nos ponemos a pensar en cómo se dio todo, fue una verdadera explosión tanto geográfica como espiritual. La historia arranca en el núcleo, en Jerusalén, luego es empujada hacia la periferia de Judea por culpa de la persecución. Después, logra cruzar esas barreras culturales para llegar a los gentiles y, finalmente, a través de unos viajes misioneros verdaderamente incansables, se lanza hacia todos los confines del imperio conocido. Y todo esto impulsado por una fuerza que era invisible, sí, pero absolutamente imparable. Claro, como es lógico, toda esa rápida expansión trajo consigo una crisis tremenda, una que amenazó seriamente con dividir al movimiento para siempre. El gran debate era: ¿debían los nuevos creyentes seguir las estrictas leyes de Moisés o no? Esto desencadenó lo que fue el primer concilio en Jerusalén. Después de debates muy intensos, Pedro logró resolver la fractura con una declaración que se volvió histórica. Afirmó que la salvación proviene únicamente por la gracia. Esto liberó a los gentiles de esas ataduras y aseguró la unidad del grupo. Y fue precisamente esa profunda unidad la que llevó a Pablo a desarrollar uno de los conceptos más fascinantes de todos: el cuerpo místico. Haciendo memoria de aquella voz en Damasco que le preguntó: ¿por qué me persigues?, Pablo entendió algo clave. Atacar a los discípulos era en realidad atacar directamente al Creador. Es una idea súper revolucionaria. Significa que la Iglesia no es nada más una organización, sino un organismo vivo real, donde cada individuo funciona como una parte esencial e irreemplazable de un solo cuerpo. Ahora, imaginen lo que fue llevar este mensaje al mundo intelectual de la antigüedad. Fue un verdadero choque de titanes. En ciudades como Atenas y Corinto, Pablo tuvo que enfrentarse al racionalismo griego y al politeísmo romano. Y lo hizo con una estrategia bastante paradójica. Mientras que el mundo antiguo buscaba filosofías complejas o grandes demostraciones de poder, Pablo llegaba predicando a un creador crucificado, algo que en su momento parecía un escándalo absoluto o una locura total, pero que terminó siendo el argumento más persuasivo y disruptivo de toda la época. Toda esta travesía épica culmina, casi inevitablemente, en el corazón mismo del Imperio Romano. Y aquí los eventos se aceleran de forma dramática. Entre el año 64 y el 67, Nerón desata una persecución feroz, utilizando a este nuevo grupo como chivo expiatorio por el incendio de Roma. Y poco después de eso, el antiguo templo de Jerusalén queda destruido. Pero, a pesar de todas estas catástrofes verdaderamente monumentales, para el año 100, la nueva alianza ya se había expandido de forma victoriosa por prácticamente cada rincón del mundo conocido. Por supuesto, el precio a pagar por esta expansión fue altísimo. En medio de esa feroz persecución de Nerón, los dos grandes líderes del movimiento enfrentaron su destino final. Por un lado, San Pedro, quien al sentirse indigno de igualar la muerte de su maestro, pidió ser crucificado boca abajo. Y por otro, San Pablo, quien debido a su estatus de ciudadano romano, murió decapitado. Pero ojo, sus muertes no significaron una derrota.
Al contrario, sellaron definitivamente los cimientos de una fe global justo ahí, en la mismísima capital del imperio. El registro histórico de los apóstoles llega a su fin, sí, pero su eco la verdad es que sigue resonando fuerte. Así que nos queda una reflexión inevitable, algo en que pensar. ¿Cómo es que un pequeño grupo de individuos que empezó atemorizado y oculto tras puertas cerradas, logró no solo sobrevivir al imperio más poderoso del mundo, sino transformarse en una fuerza universal que sigue viva hasta el día de hoy? Es una historia de transformación tan radical que desafía toda lógica humana. Sin duda, nos invita a detenernos y observar el inmenso impacto de este legado en la historia.